Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Siendo las 18:05, vamos a dar inicio a la charla para no demorarnos más. Seguramente va a seguir ingresando gente. Bueno, en nombre de la Obra Social Luis Pasteur, les damos la bienvenida a este encuentro en donde seguiremos abordando temas relacionados con diabetes. En esta oportunidad nos focalizaremos en el tema diabetes tipo 1, viajes, ejercicios y qué debo hacer. El encuentro estará a cargo de la doctora Liliana Trifone. Ella es médica diabetóloga y nutricionista infantil, título UBA, ex jefa de nutrición y diabetes en Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. No somos tantos, probablemente pueda ser un poco más dinámica la charla sin desordenarnos. Yo siempre les pido que mantengan los micrófonos silenciados. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere participar en el medio del encuentro, pueden levantar la mano o mandar la consulta por el chat. Así vamos manteniendo la interacción con la doctora. Liliana, te dejo la palabra. Bueno, bueno, bienvenidos a todos. Voy a apagar las cámaras o minimizarlas acá. Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos. Me refiero especialmente a diabetes tipo 1 porque voy a hacer un poquito un análisis pormenorizado de todo lo que tiene que ver con la complejidad del paciente que recibe insulina, no así del paciente que recibe hipoglucemiantes orales junto a otras medicaciones, que es un poquito diferente. De todas maneras, quiero comentarles que también están las personas que son insulino requirientes, es decir, que son las personas con diabetes tipo 2, que por evolución de su enfermedad han pasado a recibir insulina. Entonces, bueno, a ver, ¿qué debemos saber con respecto a los viajes? Eh, Se supone que el viaje es un momento de placer al menos. Lamentablemente muchas veces viajamos por alguna problemática, pero vamos a interpretarlo como una etapa o de cambio, o un viaje de trabajo, o un viaje de perfeccionamiento, etcétera. Es decir, salimos de nuestro ámbito de confort. Entonces, creo que el consejo más importante acá es qué debemos hacer para prever cualquier inconveniente a lo largo de este viaje y sobre todo cuando nos dirigimos al extranjero, o sea, en países con otra cultura, con otra accesibilidad a la atención médica, debemos ir con la asistencia al viajero, ya que como ustedes saben, incluso acá en países limítrofes, a veces los costos y el acceso a ser atendidos están bastante exagerados, digamos, sobreestimados. Entonces debemos prever todo. La diabetes es una enfermedad que si nosotros somos ordenados y hacemos prevención de los eventos, no porque seamos temerosos, inseguros, de decir, bueno, no, me va a pasar esto, no voy a poder, ¿qué voy a hacer si? No, 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 en realidad hay que tenerlo en cuenta, sin miedo, sin inseguridad, con una medida de ordenamiento y de forma de vida con la insulina. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Tenemos que hablar y personalizarlo con nuestro diabetólogo. Esta es una entrevista casi fuera del ámbito de la del control del tratamiento de la enfermedad. Es algo particular. Recién estábamos hablando con Andrea de los viajes de egresados de mis pacientes también, que tienen una dinámica muy particular, es dentro del país, pero bueno, es la responsabilidad del adolescente, así que, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Insulina, las dosis. Cada paciente tendrá que hablar con su diabetólogo acerca del tipo de insulina y el tipo de tratamiento que tiene, ya que hay insulinas de larga duración que para cambiar la dosis uno debe esperar 72 horas y hay otras que las puede cambiar a las 24 horas, tanto si las tiene que aumentar o bajar. Todos los elementos de control, el fantasma siempre al lado nuestro, el de las hipoglucemias. Cuando viajamos, ¿qué tenemos? Paseamos, hacemos excursiones, pensando en viajes de alguna manera de placer, e incluso si fuera de trabajo, salimos del ámbito habitual y probablemente me pasa también a mí cuando voy a algún congreso, camino más, la manera de comer es diferente, el lugar donde duermo también es diferente, así que todo hay que tenerlo en cuenta, no desde el punto de vista de la inseguridad, el temor, sino de la seguridad. Eso es lo que debe privar. Alimentos. El paciente con diabetes debe poder abastecerse por sí mismo. Ese es un precepto, como un mandamiento. El paciente con diabetes tipo 1 que recibe insulina y que está viajando no tiene que depender
de el acceso a algún alimento, el acceso a alguna bebida azucarada, el acceso a la comida que le corresponde en tal momento, sino que hay que preverlo. Es decir, que siempre en la mochila, si vayan a una excursión, así estén en el avión, si la comida se retrasa, ustedes tienen que tener suficiente respaldo de seguridad con los alimentos. Y enfermedad, aquellos que tienen otra patología, puede ser un paciente con asma, puede ser un paciente con alergias importantes, deben llevar y prever todas, fíjense el cúmulo de actividades que tenemos que tener en cuenta, ¿no es así? Entonces, vuelvo a repetir un poquito acá. Igual, si me quieren preguntar algo que les haya pasado a lo largo de esto, yo escucho, porque es importante que intercambiemos, porque no vengo a darles una clase, sino a aconsejarles la mejor manera de disfrutar el viaje. Cambios de horario. Si yo me voy a otro país con otro uso horario, probablemente tengo que acordar con mi diabetólogo qué voy a hacer con la dosis fundamentalmente de la insulina basal. La insulina basal es la insulina lenta, es la que yo probablemente modifique en el viaje, sobre todo si es un viaje un poco de placer, de aventura, de mucha caminata, de curiosidad, de conocimiento. El requerimiento va a bajar. Yo tengo que prever cuándo va a arribar el avión, cuándo va a arribar el tren, a dónde voy a llegar y qué va a pasar con mi dosis de insulina basal según cuál de ellas tenga. No es lo mismo tener Lantus o Glargina o Levemir a tener Toujeo o a tener Tresiva. Los cambios deben hacerse a las 24 horas, se pueden hacer con Lantus o con Levemir, pero pueden hacerse 3 días antes, sea con Toujeo o con Tresiva, que es la insulina basal, porque tardan en llegar al valor de disminución que yo tengo. Tipo de viaje, lo mismo, avión, auto, transporte, tienen que llevar todo. La duración de la estadía, tienen que saber cuántos días van a estar para ver cuánto material van a llevar. En general, la recomendación es por lo menos duplicar los materiales que tenemos que llevar, sea insulina, sea tirillas de control, sea insumos para la bomba de insulina, etcétera, sea para la hipoglucemia, por lo menos duplicarlos. Estaba hablando con una doctora que tiene diabetes que había viajado a China y bueno, había triplicado el material que llevaba, del temor a que le faltara algo. La insulina es universal, o sea, la pueden obtener en cualquier país. El problema acá es cómo accedo yo a la insulina que necesito. ¿Qué facilidad tengo para acceder? Para no tener que estar en una urgencia y depender o tener un probable riesgo de descompensación si no tengo la insulina necesaria. No importa si la cambian por una urgencia. El paciente, ante una emergencia, aunque sea en otro país, en otra provincia, en otro lugar, si se dispone de insulina, se puede insulinizar, se puede cambiar la insulina transitoriamente en función de la estabilidad metabólica del paciente, ¿correcto? La actividad también, en general cuando uno viaja, si viaja por placer, como hacen los chicos de egresados que no comen, bailan toda la noche, toman alcohol, etcétera, actividades exhaustivas que superan la actividad normal. Eso es equivalente a menos dosis de insulina. Siempre la que hay que bajar es la insulina lenta. Yo la insulina en bolos o la rápida la puedo ir adecuando en función de la necesidad. Tiene que quedar claro esto. Cambios en la alimentación, o como menos porque no me gusta, o como en demasía fuera de horario. También es saber si vamos solos o acompañados para asegurarnos mucho más que la persona que venga con nosotros, sea un familiar, un progenitor, sepa. Indefectiblemente hay que llevar asistencia al viajero si vamos al exterior o a cualquier otro lado, porque en realidad tenemos que asegurarnos el acceso a la atención médica. Ay, perdón que se me pasó y ahora estoy mirando esto. Y tener el control de cualquier emergencia que nos pueda ocurrir. La Sociedad Argentina de Diabetes, a través del Comité de Innovación, muchas veces da ciertas normas, pero se los quiero mostrar porque esto forma parte del relato y quiero escuchar alguna situación que les haya ocurrido a ustedes. Es un informe médico para viajes, está escrito en español y en inglés para que les sea más accesible eventualmente cuando viajan a otros países de otra lengua.
con los datos. Esto es un informe estandarizado. Yo en general eh, rela- relato y escribo el informe con todo lo que necesita mi paciente. Esto está un poco más ordenado, pero también hace a la charla para que tengamos en cuenta eh, qué cosas debemos resaltar o acentuar y que no debemos dejar pasar. Obviamente los datos personales, el tipo de diabetes, en este caso hablamos de diabetes tipo 1, eh, la causa del viaje para saber si el tiempo de permanencia, etcétera, si el paciente tiene, obviamente la edad, si el paciente tiene alguna complicación que yo deba cuidar en el viaje en función de agravamiento de la misma, o de eventualidad o de necesidad de recibir otra medicación fuera de la insulina, ya está en el certificado para el viaje. ¿Cómo es el tratamiento de la diabetes? En este caso, medicación inyectable, tenemos que tildar, múltiples inyecciones de insulina, que es el tratamiento habitual para un diabético tipo 1, la basal más los bolos, o a través de un infusor de insulina, que es la bomba de insulina. Entonces, tratamiento o modalidad de recepción de la insulina. Tiene que estar escrito. Monitoreo capilar de glucosa con los reflectómetros continuos que nosotros conocemos, o el monitoreo continuo de glucosa si llevamos de alguna manera los sensores. Recuerden que siempre tienen que por lo menos duplicar el material más allá del tiempo de estadía que ustedes calculen por si alguna de estos, las lapiceras de insulina pueden fallar, el set de infusión de la bomba puede trabarse y necesitan más material. Siempre hay que prever cualquier desperfecto técnico o falta de cadena de frío de la medicación, etcétera, que pueda alterar las condiciones de la insulina. Siempre hay que tener en cuenta esto, que puede llevar a un fracaso en el tratamiento y a un riesgo de cirrosis diabética si no se percibe a tiempo. El paciente puede estar en el avión con el infusor de insulina perfectamente, se conecta por Bluetooth con su teléfono, tiene toda la información, pero si de repente el paciente que tiene el infusor de insulina empieza a ver que la glucemia empieza a ascender 300, 400, manda el bolo que manda la bomba y no responde, siempre tiene que tener a mano una lapicera para inyectarse y corregirse en ese momento. Para mayor tranquilidad, según la duración del viaje, puede desconectarse la bomba e inyectarse una insulina rápida o una insulina prolongada hasta llegar o arribar al punto de destino. No hay que correr riesgos si hay dudas con el funcionamiento de la bomba de insulina y hay que llevar siempre de repuesto, así vayan a una excursión, van con la bomba, tienen que llegar en la riñonera la lapicera de insulina rápida para corregir si se desconecta la bomba. No sé si acá en el grupo hay Liliana, algún... en el Sí. chat tenemos una pregunta muy interesante. No sé si querés que te la lea ahora o querés esperar a Léela, terminar. dale, dale, Ok. dale, dale. Bueno, es Elena Herrera que dice, hola doctora, soy Elena Herrera, la tuve de doctora durante gran parte de mi infancia. Ahora, en un rato, prendo la cámara, dice, sé que está con algún temita de conexión. Tengo una consulta, el año que viene tengo mi viaje de egresados, que es justo lo que estábamos hablando, y voy a tener un gran cambio de horarios. ¿Cómo podría hacer en el periodo de la noche, madrugada, para controlar la subida matutina que se conoce? Bueno, en realidad, para controlar la subida matutina que se conoce, depende de la ingesta. A ver, si la madrugada están bailando y toman alcohol, hay más riesgo de hipoglucemia. En realidad yo me tengo que monitorear o en forma capilar el dedo a la noche, o me tengo que monitorear cuando estoy afuera o que estoy despierta para hacer el ajuste eventualmente de la insulina. Nunca poner insulina lenta de más para prevenir esa subida. Es preferible que la subida matinal la resuelva con un bolo de insulina rápida en ese momento y no horas antes para evitarla, sobre todo cuando estamos en una situación fuera de lo vital, como está preguntando, ¿no es así? Que por ahí están en el viaje, cenaron y a las 11 de la noche salen hasta las 5 de la mañana y están en movimiento. Eso significa menos insulina lenta y si hay un escape es preferible corregirlo cuando lleguemos a puerto seguro. Llegamos al hotel, me corrijo, etc. Si hubiera un pico de hiperglucemia en la madrugada, se tiene que corregir y tiene que comer algo. Y ojo con el Y, alcohol, con la hipoglucemia, ¿no? Bueno, sí. no sé si... Oh, hola, perdón que interrumpa. Hola, Elena. Bueno, hola, ¿qué tal?
No, quería consultar por esto que acabas de decir de la insulina lenta, porque yo en mi caso, por ejemplo, me la aplico a las 7 de la tarde, o sea, me la aplico bastante tarde. ¿Eso No, está cambia en bien. Lo algo? ideal es a la noche, Elena, está bien. Ah, ok, entonces eso no cambia, listo. ¿Qué insulina tenés a la noche? Esa. La ¿Expresiva? Lantus, ¿La Lantus? tengo- la Lantus me pasó, sí. La insulina Bueno, está lenta bien. La insulina, incluso la Lantus se puede correr. Si vos tenés temor de ponértela tan tarde, la podés poner un poco más temprano para estar más segura. Y si no la pones más tarde, no pasa nada. Porque la lenta no corres el riesgo que corres con el bolo. Tranquila, no pasa nada. Ok, Pero siempre adaptando, ¿eh? Ojo, porque si estás con más actividad, un día, otro día, el viaje egresado no es lo mismo que estar en casa. Entonces, la dosis de la basal, siempre poner un poco menos. Y si querés solucionar algo, le agregás el bolo o te corregís un poquito más. Sobre el momento, no preveas con mucha insulina porque corres riesgo de hipoglucemia cuando estás a la madrugada en el boliche. ok. Bueno, un beso. Bueno, ¿sigo, chicos? ¿Sigo? ¿Continúo? Sí, sí, continúa. Todavía no tenemos otra Bueno, pregunta en el entonces chat por dijimos, ahora. el tratamiento, todo esto vale el certificado, fíjense todo lo que tendría que ir en certificado para que no haya problema. Requiere transportar en cabina, no puede ir en el micro, abajo cuando tiran los bolsos en el micro, no puede ir en el tren donde hay un equipaje lejos, tiene que ir en la cabina. Los elementos del paciente con diabetes tienen que ir encima de uno, ¿de acuerdo? Sea la glucosa, las lancetas, las tibas reactivas, la lapicera de insulina y agujas, la ampolla de glucagón. Esperemos que pronto arribe al país el glucagón de administración nasal, que, bueno, del laboratorio Lilly, que ojalá llegue, porque eso es una metodología más accesible para la persona que viaja con nosotros de poder ayudarnos, porque simplemente es con un puff en la nariz se soluciona. En cambio, lo que tenemos ahora hay que inyectarlo. Bueno, la bomba, obviamente, los sensores, un descartador chiquitito, porque no pueden descartar las agujas y las cosas de la insulina en cualquier lado no se pueden tirar, y también alimentos y bebidas con carbohidratos rápidos y lentos, algunas barritas, alguna galletita dulce, un alfajorcito, y aparte unos tetrabric con algún juguito y la botella de agua. Eso se lo tienen que permitir llevar, está escrito en el certificado. Lleve este informe médico y los números de asistencia al viajero con usted. Los insumos deben transportarse en el equipaje de mano, no los despache en la bodega, no hay obligación. Las insulinas y el glucagón deben permanecer más o menos a 8 grados centígrados o lleven un bolsito de mano de esos que hay como térmicos que mantienen. De todas maneras, en el avión, estaba repasando un poco las temperaturas, están en 22, 24 grados, o sea que la insulina que uno utiliza puede estar a esa temperatura y llevar la otra en un bolsito con el refrigerante seco o esos bolsos que son térmicos que mantienen un poco el frío por las dudas, ¿no? Nunca que se los guarden la azafata o alguien más, porque capaz que los guardan y los congelan, y la insulina no sirve más y el glucagón no sirve más. Ojo con esto. Ustedes son los responsables del material. Las azafatas pueden ayudar, pero desconocen las características de lo que yo tengo que hacer, ¿correcto? Todo esto está en el informe que se puede entregar al paciente escrito, que es un protocolo de certificado de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, con respecto a las bombas de insulina, los sensores pueden atravesar el detector de metales, no es necesario desconectar. Que no se expongan, expliquen al escáner, ¿vieron ese de cuerpo entero que va girando? Ese, si es posible, no. No hay que retirar el infusor durante el viaje, o sea, no es necesario. El infusor es conectado en modo avión, no pasa nada, así que no hay inconveniente. No es poner a rayos X control de equipaje, eso también. Pero si ustedes dicen lo que les pasa, no hay, la gente en general, mis pacientes no han tenido problemas. Y fíjense acá qué importante, lista de insumos para semanas, meses, sea lo que sea, ya al escribirlos hace que exista una prevención. Esto lo tienen que hacer con su médico, ¿correcto? Tengo una mamá que estaban en, creo que Punta Cana, con la nena, es una nena de 3 años, de 3 añitos, que atiendo ahora, chiquita, se fueron de vacaciones y bueno, la mamá llega al hotel
no sé por qué, no sé si tendría la heladerita en la habitación, no sé por qué dijo que se la guarden y se la congelaron. Logró que le consiguieran la misma insulina, pero no hay que pasar por esas situaciones porque generan mucho estrés y riesgo de descompensarse. Entonces, planear el viaje, organizarlo, hacer la consulta médica, hablar, ya conocer las actividades que uno hace, organizarlo, prevenir si uno tiene otra patología, si de repente cada vez que viaja tiene diarrea, si va a un lugar de mucho frío, eventualmente cuidarse, llevar de prevención alguna medicación, llevar algún antialérgico siempre, que no sea un corticoide, obviamente, salvo que sea una situación grave, y llevar el certificado bien planificado. Y el viaje se tiene que disfrutar, si se tienen en cuenta todos estos aspectos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con los viajes, porque yo voy a toda velocidad, paso a ejercicio, ¿eh? Si me quieren contar Eh, algo, yo tenía una consulta respecto al glucagón. Eh, si yo, por ejemplo, ¿no? En el viaje de egresado llego al hotel, ¿no? Y yo pido que pongan el glucagón en la heladera. sí, Eh, a la noche, por ejemplo, cuando si me llega a dar una convulsión en un caso muy extremo, que digamos que pasan varias cosas igual antes, eh, ¿cómo hago? O sea, ¿qué no, en puedo realidad hacer lo ya? ideal, a ver, lo ideal, si te pasa y estás en un boliche de viaje egresados, no vas a tener educado. Entonces, vos ahí tenés que tener que la persona que coordina o los coordina a ustedes para acompañarlos, el glucagón no pasa nada, se transporta con un envase medio térmico y te lo lleva la persona, porque en realidad el glucagón no te lo vas a administrar vos. Eso es un nivel de hipoglucemia 3 que necesita asistencia de otra persona. Es decir, que las personas que están con vos tienen que saber que te tienen que inyectar toda la ampolla de glucagón ante un caso de pérdida de conciencia o una convulsión. ¿Por qué? Porque el paciente no puede deglutir. Entonces no le tienen que poner cosas en la boca cuando está, obviamente, con una convulsión o está desmayado. Es imposible. O uno puede estar Claro, como ausente. Entonces, en ese sentido, que no puede tragar o está desconectado totalmente, hay que inyectarte, pero te lo tiene que hacer. Por eso se explica en el viaje, que lo tienen que saber hacer. claro, por eso preguntaba si tendría que, por ejemplo, tener una charla con los coordinadores y Sí, explicarles todo tenela con los esto. colegas. Se van a espantar un poquito, pero si uno lo explica tranquila, que es una cosa excepcional, etcétera. Estas son situaciones excepcionales, pero tienen que estar aclaradas. Y también conocerte vos, porque si tenés mucha tendencia a la hipoglucemia, o haces hipoglucemias nocturnas con frecuencia, o haces hipoglucemia sin síntomas, por ejemplo, bueno, son situaciones de riesgo. Vos tenés que estar alerta. Y eso lo tenés que charlar mucho con tu diabetólogo o diabetóloga para que haga una adaptación de la dosis bastante prudente. Cada paciente es un universo distinto. Así que, pero tiene que estar eso. En general, si no lo aclarás, no saben ni lo que es el glucagón, lo desconocen, incluso algunas urgencias. ¿Qué puede pasar? Que llamen a la urgencia. Vamos a la situación extrema. No tenés el glucagón, van a llamar a la urgencia, obviamente saben que tenés diabetes, tus compañeros o los coordinadores, y te administran suero glucosado inmediatamente por vena y te recuperas. Pero, bueno, no hay que llegar a esas Sí. situaciones, ¿no? ¿Quedó claro? Ojalá pronto entre el que se hace un puff en la nariz y te lo puede hacer cualquier persona, porque ya al tener que inyectarse esto es más complejo. Claro, ¿Aclarado? Bueno. ¿Sigo? Bueno, espero que ya estén pensando en el avión, dónde van a ir, que viajen, que todo les salga bien y que no tengan ninguna dificultad con la diabetes, que no hay que tenerla para nada. Bueno, vamos a pasar a otro tema que también es apasionante, que forma parte del pilar del tratamiento junto con la insulina, la alimentación, el ejercicio y el equilibrio emocional. Si no, estos pilares no pueden ser sostenidos, ¿no? Como las patitas de una mesa. Si hay uno que está medio flojo, no se puede llevar a cabo bien el tratamiento de la enfermedad. Entonces hay que tratar de que las cuatro patitas un poco estén equilibradas y no tengamos que ponerle un papelito. Bueno, es una parte importante y el ejercicio en todo sentido, tiene que ver con la diabetes esto. Mantenernos activos nos hace sentirnos mejor, el peso, la condición física, ni que hablar de la situación cardiovascular,
En realidad la recomendación es entre 30 y 60 minutos al día, y aunque no seas deportista, hay que mantenerse activo. Y esto se vio mucho en la pandemia, donde al frenar la actividad trajo aparejada muchísimo descontrol en los pacientes con diabetes, un incremento en la obesidad infantil tremendo, o sea que fue de terror. Y fue el mejor ejemplo de la importancia y de lo que significaba ser activo. Esta tabla, que no se las voy a leer, se las relato rápidamente porque no me gusta hacer eso en una charla. ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje de esto? Los niños con diabetes mellitus y adolescentes tienen una recomendación diferente, diferente a la que tiene un niño que no tiene diabetes. No, la recomendación es la misma. Fíjense que en los pequeños, que tenemos niños de 3, 4 años, la actividad física es el juego, es la recreación, tiene que mantenerse activo. Y fíjense, las pantallas no recomendadas en menores de 2 años, no más de 1 hora diaria. Esto lamentablemente no ocurre, restringirla a los chicos chiquitos. Y vamos a los niños, 5 a 17 años, 60 minutos de actividad diaria, que la pueden fraccionar, por lo menos 3 días a la semana, entrenamiento de a fuerza, lo que sea, con alguien, y en un ambiente seguro. Y obviamente la contrapartida es reducir los periodos sedentarios. ¿Qué quiere decir? Que el niño con diabetes no es más que otro niño que tiene que estar activo. Indudablemente, más es mejor de actividad física y menos también es mejor de sedentarismo, por supuesto. ¿Qué hacemos cuando viene el paciente? Y entonces la madre o el padre, digo yo con el adolescente, ¿no? Por ahí con el adulto, ¿saben cuál es el ejercicio que más practican los adultos? Voy a empezar. Ese es el que más practican. Doctora, voy a empezar. ¿Voy a empezar qué? Vuelven a la próxima consulta y no hicieron nada. Entonces, el abordaje es, ¿qué hago? ¿Lo puedo planificar? ¿No? Los chicos ahora tienen una actividad full time. Yo digo que son chicos full time. Están todo el día fuera de la casa porque las escuelas son, la mayoría, doble escolaridad, incluso públicas o privadas. O sea que ya tienen una actividad, pero no es la planificación. En realidad algunos creen, hay escuelas que están bien organizadas, que planifican bien la actividad física de sus alumnos, y hay otras que no. Entonces no hay que poner toda la expectativa en lo escolar, que contribuye la actividad escolar, en la estructura, el ordenamiento, pero no se planifica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ver qué tipo y duración, qué hacemos con la insulina, qué intensidad, planificarlo, qué hacemos los días anteriores, qué pasa con la hipoglucemia. Todas estas cosas hay que charlarlos con el paciente. Y yo lo que sugiero siempre es que el niño o el adolescente tiene que hacer algo que le dé placer. El ejercicio tiene que ser equivalente a placer. Voy a divertirme, voy a pasarla bien, me hace bien. Si lo siento como una indicación muy rígida, como que debo hacer esto, no me divierto, y eso también aumenta las hormonas de contrarregulación del estrés que hacen subir el azúcar. O sea, obligado, así sea lo que sea, no sirve. Las bicicletas fijas en la casa y para los adolescentes sirven para colgar la ropa, cuando la cuelgan. Bueno, ¿cuál es el efecto del ejercicio sobre la glucemia? Porque dice, doctora, ¿qué hago? ¿Qué es lo que me sirve o no me sirve? Entonces ahí vienen los adolescentes delgados que ahora están todos en la moda de que quieren tener, bueno, obviamente más físico, músculo, estar más atléticos. También están aquellos niños que empiezan la enfermedad y que ya son deportistas de base. De repente me encuentro con un chico de 12 años que entrena 3 o 4 veces por semana porque hace básquet desde los 7 años, 8 años. Es decir, los deportes estructurados con reglas y con normas en realidad se empiezan a practicar a partir de los 7, 8 años, no en los menores, ¿correcto? Pero bueno, a veces uno se encuentra con un deportista. ¿Cómo le adapto la insulina a este deportista para que lo favorezca con su diabetes? Entonces, tenemos dos aspectos. En la parte superior es el ejercicio más intenso, el que se llama anaeróbico. ¿Por qué? Porque no consume oxígeno. ¿Qué son? Los velocistas rápidos que tienen que correr rápido una meta inmediatamente, las pesas, los ejercicios de mucha fuerza que hacen que el cuerpo segregue adrenalina y glucagón. Esos ejercicios aumentan la glucosa. Pueden estar mezclados, puede ser mixto, tener un poquito de esa, pero nunca dejar de tener la aeróbica, que es la que hace que se metabolice la glucosa, que crece al músculo, que la célula la use,
y que me ayude en el control metabólico. Entonces, el ejercicio más sostenido de tipo aeróbico, la bicicleta, la caminata, trotar, jugar a la pelota sin que sea de alto rendimiento, todas esas actividades me ayudan a bajar la glucemia. Aquellas que son cortas, muy intensas y muy fuertes, me perjudican porque sube la glucemia. Podemos combinarlas eventualmente. No sé si soy clara porque esta es una pregunta muy común en los varones de 14 a 15 años. ¿Qué tenemos que hacer antes de iniciar el ejercicio? Y bueno, la regla de oro, medir la glucemia. Pero hablemos qué pasa si hay una hipoglucemia. Igual, eventualmente, un valor de 50, un evento que requiere asistencia, bueno, eso es una hipoglucemia grave, severa para nosotros. Se contraindica, obviamente, el paciente tiene una convulsión, un desmayo, ni hay que pensarlo, casi no tendría que estar enumerado acá. Una hipoglucemia leve con ese valor que ocurrió recientemente antes del ejercicio, bueno, hay que volver a medir, ver si refuerzo la ingesta, pero tener mucho cuidado, porque en realidad, por más que se corrija la hipoglucemia, en este caso en el medio, si el ejercicio es muy prolongado, me puede llevar a otra hipoglucemia. Así que son valores el primero y el segundo, el primero aquí y el segundo de bastante cautela. El primero no se hace ejercicio y el segundo con mucha cautela. Tiene que ser alguien muy cuidadoso, si no, no puede hacerlo. Fíjense, postergar si la glucemia es menos de 90. En realidad, por lo menos hay que tener 100, un poco más, o conocerse, puedo tener 90, bárbaro, ingiero hidrato de carbono, veo mi esquema, ya sé lo que tengo que comer, etc. Se tiene que conocer el paciente. Eso sin hipoglucemia. ¿Por qué decimos si la glucemia es mayor a 250 no hacer ejercicio? Porque en realidad eso significa que falta insulina, el músculo no puede utilizar la glucosa no puede ingresar a la célula para metabolizarse, y hay riesgo de mayor hiperglucemia. Está contraindicado. Entonces, no es que no pueda hacer, tengo que ver cómo estoy, tengo que aprender a corregirme y tengo que hacer el ejercicio. Ahora tengo que aprender que no tengo que llegar con una glucemia mayor a 250 antes del ejercicio. Esto tiene que ser excepcional. Entonces, ¿qué identificamos? Las cetonas. Las cetonas junto a la hiperglucemia significan que me estoy por descompensar, que me falta mucha insulina. Eso es una alerta no solo para el ejercicio, sino para mi control metabólico. Entonces, niveles elevados de cetona o una cruz de cetona 2 en la orina, hay que poner obviamente el bolo de corrección y postergar el ejercicio hasta que baje un poco la glucemia. Generalmente, ¿qué hacen? Se ponen el bolo, no se controlan cetona y hay que tener cuidado. Pero estas son las reglas. Estas reglas son las que hay que tener cuidado para después no pasen las cosas que comentan los pacientes y que de repente digan, hago ejercicio y terminé el ejercicio y tengo 300, doctora. Bueno, hay que ver cómo está el control metabólico general, con qué valor empezó el ejercicio, etc. Generalmente cada paciente personaliza y puntualiza lo que le pasa como que es la culpa del ejercicio. Al final me moví tanto, hice tanto y tengo alto el azúcar. No, yo tengo que hacer ejercicio porque me gusta, porque me place, porque me hace bien, pero también tengo que tener buen control metabólico. Fíjense acá la dosis de la insulina lenta. Esto es la insulina lenta. Cuando hago un ejercicio de 60 minutos, en general, si es continuo, por ahí no hace falta bajar la insulina lenta. Si yo ya tengo programado, la doctora va a decir el día anterior hay que bajar la insulina lenta tal porcentaje para cuando va a hacer ejercicio el otro día. Y si son las insulinas de larga duración, probablemente hay que hacerlo 2 días antes. Fíjense, si el ejercicio es más largo, hay que bajar un 20, un 30% la dosis de la insulina. Todo esto hay que tenerlo en cuenta con su diabetólogo. Es decir, hay que tener, el ejercicio no es malo. Siempre tengo hipoglucemia por ejercicio. ¿Qué es lo que no estoy haciendo con mi dosis de insulina? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Ejercicios intensos de corta duración. Bueno, el levantamiento de pesas, como vemos acá, no se hace nada previamente. Siempre, si fueran un poco más intensos, hay que tener cuidado con la dosis posterior, ¿no? O sea, por ahí hay que poner un poquito menos. Ejercicios intensos, anaeróbicos, levantamiento de potencia, velocista, tampoco se hace nada porque son cortos y no se hacen modificaciones. Y los que son mixtos, como les dije, no se reduce antes, pero hay que tener en cuenta lo posterior. Entonces hay que ver si me tengo que poner después la insulina lenta,
lo hice a la tarde y me tengo que poner la insulina lenta a las 22, tengo que bajar un 20 o un 30%. Insulina lenta, insulina basal, una vez por día, salvo la Levemir. Bonos de insulina, correcciones con insulina rápida, con insulina ultra rápida, la que ustedes usen y su diabetólogo les indique. Dosis de insulina, fíjense, en general, como patrón general, los ejercicios largos de alta intensidad, yo siempre les recomiendo que si están con un valor de 200, 190, se corrijan, pero hay que bajar el bolo. Hay que bajar el bolo antes del ejercicio y después del ejercicio. Si ustedes hacen esto, el ejercicio va bien, no es el que genera la hipoglucemia que le genera malestar, o es el culpable de que no pudo ir bien en el partido, es que no hicieron la reducción adecuada individual para cada paciente y para el tiempo de ejercicio. No voy a leer todo esto, pero el concepto es, hay que reducir el bolo por la intensidad antes, hay que reducirlo entre un 25 y un 50%, después hay que ser cauteloso según el tipo de ejercicio que hagamos. Fíjense que en todos hay que reducir un poco el bolo pre y post ejercicio, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si tengo un microinfusor continuo de insulina? Para aquellos que tienen bomba, miren lo que hay que hacer. La bomba infunde insulina siempre rápida, nunca una basal, una lenta como las dije. 60 a 90 minutos antes del ejercicio hay que bajar un 50%, un poco más, la insulina que está administrando la bomba, porque puede hacer el ejercicio con la bomba, no hay problema. Pero hay que hacer esto previo. Y fíjense después del ejercicio. Un 20%, 6 horas más, hay que dejarla con la basal mucho más lenta. Esto en las bombas, las más comunes, y en las automáticas, en realidad, que son semiautomáticas, 1 o 2 horas antes del ejercicio, se pone lo que se llama un objetivo temporal, que está en 150, y la bomba automática no manda autocorrecciones por su cuenta cuando uno pone esto. Entonces, antes y después del ejercicio, se pone un objetivo temporal más alto y sin autocorrección en la automática, y en la común se baja la basal antes y se baja la basal después. Todo esto es entrenamiento con el diabetólogo de cabecera e individualizado. Si el tiempo es mayor de 30 minutos, bueno, requiere el ajuste de insulina y carbohidratos. Fíjense, acá está un poquito el concepto, que también es un poco tedioso leer esto, pero quiero decirles que está individualizado, ¿no? Acá si tiene menos de 90 son 10 a 20 gramos antes de empezar, y hay que ver que la glucemia suba, tomar una glucosa de absorción rápida, como puede ser un jugo, puede ser una bebida isocalórica, como las deportivas, Gatorade, Powerade. Ojo que esas tienen un 6% de hidratos, hay que tomar por lo menos 200 mililitros. Un juguito, un cepita, un bagio, tiene un 12% de hidrato de carbono, o sea que pueden tomar para ver qué pasa, comer algo. Lo mismo acá. Fíjense, si tiene 90-124, hay que ingerir algo, ver cómo estamos. Si tienen entre 120 más o menos y 180, nada. Si tienen entre 180 y 252, se pueden hacer, pero si tenemos más de esto, hay que trabajar y detectar si tienen cetona. No se debe comenzar con el ejercicio, se debe inyectar. Y en realidad, más que llegar a esta situación particular, yo tengo que ver por qué mi paciente, cada vez que va a hacer ejercicio, llega con 250. ¿Por qué omitió el bolo del almuerzo? ¿Porque comió y se puso el bolo posteriormente y no se corrigió? Hay escenarios múltiples que hay que corregir para que no pase esta situación. No debemos llegar con esta situación, salvo que el paciente esté con un poco de catarro o esté incubando algo y en realidad sea un día aislado en que le aparece la glucosa alta. Pero en realidad yo me debo preguntar por qué mi paciente cada vez que va a jugar al fútbol, antes del fútbol tiene 252, porque está maltratado, porque está mal. Bueno, acá es un poquito lo de los hidratos de carbono, que también es un poco personalizado esto, hay que trabajarlo mucho, sobre todo con aquellos que hacen un ejercicio ya planificado, ordenado, 3 o 4 veces por semana. En realidad los chicos que hacen deporte están muy bien, generalmente tienen un control metabólico muy bueno, siempre y cuando cumplan las normas de insulinización adecuada. Nada pasa por azar en la diabetes, nada pasa por azar. Entonces, fíjense, 3 a 4 horas previas al ejercicio y bueno, tratar de ingerir
alimentos que tengan fibra, arroz integral, fideos, como para que tengan un índice glucémico que no sea muy alto, pero si son integrales va a mantenerlos durante más tiempo. Antes del ejercicio, acá vemos, son algo que tenga 10-15 gramos, según los valores de glucemia, como les dije antes, que con esa libretita ustedes tienen que trabajar con el diabetólogo. El diabetólogo quiere decir, bueno, Bárbara, vos 10-15 gramos te tenés que comer esto, yo te tengo que decir esto y hacer esto. Durante el ejercicio, si hay que medir la glucemia y está bajando, también ahí puede tomar una bebida isocalórica probablemente y va a mejorar rápidamente y puede seguir el ejercicio. Y posterior al ejercicio es de acuerdo a lo que la intensidad del mismo, si es inmediata la comida, tener cuidado porque los ejercicios de muy prolongados, las hipoglucemias y el descenso de la glucemia puede persistir de 6 a 12 horas, etcétera. Y también posteriores, eh, hidratocarbonos integrales con bajo índice glucémico, ¿no? Y acá, fíjense, las proteínas en el inicio, previo al ejercicio, 3 a 4 horas, puede ser un almuerzo, deben formar parte como su plato saludable, no así inmediato, durante y después. No debe haber mucha ingesta proteica, porque eso enlentece la absorción del hidrato de carbono. Bueno, la prescripción de la actividad física debe indicarse, no sé si quedó claro, individualizado, de acuerdo a la etapa biológica. No es lo mismo un niño de 4 años, no es lo mismo un prepúber y no es lo mismo un adolescente. Debemos entender el contexto, el acceso de la familia, la forma de alimentarse y el cumplimiento de la terapia insulínica. Porque si la terapia insulínica está anárquica, o se omiten situaciones, o no les queda claro a la familia, difícilmente puedan adaptarla correctamente a un buen ejercicio. Bueno, terminamos. Me fui un poco de la pantalla, pero Bueno, si tenía excelente, súper dudas claro o preguntas, todo. no me quiero extender más, porque la idea es, bueno, no sé si tienen para intercambiar. Creo que lo importante es lo que prima facie en la diabetes, en la infancia, en la adolescencia y en el adulto joven también. Yo veo muchos pacientes de 20, entre 20 y 30 años también, que los veo de mucho tiempo. Y bueno, es acompañarlos y es lograr el cumplimiento de su dosis de insulina adecuadamente y poder disfrutar la vida, porque el ejercicio y el viajar relacionado con las situaciones de placer eh, hace que se segreguen menos hormonas del estrés y el paciente, más allá de todo lo que padece y lo difícil que es esto para el niño y su familia, pueda ser feliz, que me parece que es lo más importante, que no sea una carga, sino que sea un desafío. Yo les cuento la historia siempre de un paciente en el año 2009, un canadiense, la dije antes de dar una charla, y siempre digo que el paciente con diabetes, los niños y los jóvenes, deben cumplir sus sueños, independientemente de la diabetes, deben llegar a alcanzar lo que sueñan. Bueno, este profesional era un alpinista, y él pensaba, le hicieron el diagnóstico de la diabetes a los 18 años, y pensaba que nunca iba a poder alcanzar una cumbre porque tenía diabetes y no podía seguir con su ejercicio. Fíjense que es un ejercicio de altísimo riesgo, hay que tener mucho cuidado con la altura, con las temperaturas, con la conservación de la insulina. Hay otros ejercicios, o qué sé yo, los buzos, que en realidad no se recomienda por riesgo de la hipoglucemia. Pero bueno, en este caso, Sebastián, que era el nombre, eh, se lo propuso, se organizó, eh, e hizo prevención, habrá trabajado con su profesional, puso todas las condiciones a favor, y bueno, llegó a la cumbre del Himalaya y puso la bandera y cumplió su sueño, y no se descompensó, y pudo disfrutar de hacer y cumplir la meta que él quería. Así que esto tiene que ser para todos los pacientes una enseñanza. Bueno, gracias. No sé si les Buenísimos. dije. Y son muchos tips para mejorar la calidad de vida, que es un poco lo que estamos buscando. Por el Claro. chat no tenemos consultas. Si alguien Bueno, se quiere habilitar el micrófono y hacerle alguna consulta a la doctora antes de que demos por terminada la charla, pueden hacerlo. Caro Stangel, muchas gracias, doctora. Abrazos. Gracias, Caro, por participar. gracias, gracias.
Y esto es una tarea que hay que reforzarla Me siempre. parece que Cada acá consulta. con Caro Stengel tiene un afán, porque dice que es tan lindo escucharla. Gracias, Caro. Sí. Sí, claro, yo cada tanto me echo alguna fan mía acá en las charlas, ¿viste? Es, es Bueno, la está clave muy fija, bien, ¿no? está Es muy la clave bien. fija. Pero es un trabajo de educación esto. Traten de, nunca tengan miedo con su diabetólogo, con su profesional. En realidad es una enfermedad crónica donde se establecen vínculos muy fuertes para mí a lo largo de todos estos años, muy fuertes para la familia y bueno, y los vamos recorriendo juntos. Así que nunca hay que tener miedo si el vínculo es bueno con su profesional, a plantear todas las dificultades que tengan y lo que deseen. Así que tienen que hacerlo, háganlo porque el profesional entrenado en enfermedad crónica está dispuesto a satisfacer las necesidades de ustedes. Aun cuando hayan crecido, tengan la edad que tengan, ¿no? Siempre sigue No, siendo la tengan a la que. referencia Y de tengo toda la algunos vida. que ya están en pareja, pero llaman a la Claro. madre para pedir el turno. Y bueno, está bien. Las mamás somos así, igualmente. Bueno, acá Ana Es- María también da las gracias. Muy lindo bueno, escucharla. Gracias, Ana. bueno, bueno, Así bueno. que, bueno, si no tenemos más Bueno, consultas, podemos dar por terminado el encuentro. bueno, Em, Todo esto se está grabando, así que lo vamos a tener publicado el que quiera volver a verlo o guardarse el material con toda la info reinteresante que nos pasó la doctora. Me pueden escribir al chat de actividades, se los podemos compartir. Y bueno, perfecto. y muchas gracias a todos por Bueno, participar. bueno, gracias Gracias, a todos doctora, muchas y un gracias, abrazo. ¿eh? Hasta la vuelta, hasta un Adiós, nuevo hasta luego. encuentro. Hasta luego, hasta Chao, luego. chao.